Hola, en este video vamos a ver el algoritmo diagnóstico del síndrome de Cushing. Solamente nos vamos a limitar al algoritmo diagnóstico, no a la clínica ni tampoco al tratamiento. El síndrome de Cushing con C era el conjunto de signos y de síntomas que se caracterizaban por producirse por un exceso de cortisol. Entonces, en el síndrome de Cushing con C hay un exceso de cortisol con C. Y ese exceso de cortisol se puede dar por diferentes motivos, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener la enfermedad de Cushing, en donde tengo un tumor en la hipófisis que libera mucha cantidad de ACTH, entonces se libera mucho cortisol. Y esa cantidad enorme de cortisol no puede inactivarlo, o sea, no puede hacer retroalimentación negativa sobre la hipófisis porque el tumor no responde a la retroalimentación negativa. Entonces tengo alta la ACTH y alto el cortisol. Por otra parte, puedo tener un síndrome de Cushing que se da por causa suprarrenal. Hay un exceso de cortisol que inactiva a la ACTH, entonces la ACTH está baja, pero el cortisol está elevado. Inactiva la ACTH porque la hipófisis está bien. Por lo tanto, podemos tener la ACTH elevada en la enfermedad de Cushing, es decir, en la hipófisis, que libera gran cantidad de ACTH, o bien puedo tener un tumor ectópico que me genera mucha ACTH o mucha CRH, que es la hormona anterior liberada por el hipotálamo. Principalmente el tumor ectópico liberador de ACTH es el tumor de células pequeñas del pulmón y también el timoma. O podemos tener un síndrome de Cushing ACTH independiente, es decir, que la ACTH esté disminuida. Principal causa, la causa iatrogénica, es decir, yo como médica le doy mucho cortisol desde afuera, mucho corticoide al paciente por algún tratamiento, entonces el exceso de cortisol disminuye, hace una retroalimentación negativa sobre la ACTH. O bien un tumor, un adenoma o carcinoma en lo que sería la corteza o la glándula suprarrenal, y entonces hay un exceso de cortisol y eso inactiva la ACTH. Es decir, que en el síndrome de Cushing puedo tener alta la ACTH y por eso alto el cortisol, o puedo tener alto el cortisol y baja la ACTH. ¿Qué vamos a realizar? Cuando tengamos un diagnóstico de sospecha, ¿por qué? Porque el paciente viene con la clínica del síndrome de Cushing, es decir, obesidad central, fase de luna llena, la jiba de búfalo, las estrías rojo-violáceas, disminución de la masa muscular en miembros superiores e inferiores, hipertensión arterial, hiperglucemia, ¿sí? O hay veces que hasta puede haber bajo peso si el tumor es ectópico, viene con esa clínica de las estrías violáceas, diagnóstico de sospecha. ¿Qué voy a pedir? El cortisol libre urinario, o sea, el CLU. Mido el cortisol en la orina, en donde voy a tener claramente el cortisol elevado. Por eso se denomina síndrome de Cushing, porque hay un exceso de cortisol. ¿Qué puedo realizar cuando tengo que realizar una pesquisa? Cuando recién estoy sospechando un síndrome de Cushing, el test de Nugent con un poquitito de dexametasona. Este es un test de supresión. Yo le doy dexametasona desde afuera, le doy corticoide al paciente y como tiene alto el corticoide, a la mañana siguiente tiene que estar baja la ACTH y bajo el cortisol del propio paciente, porque yo le estoy dando desde afuera. Eso si fuera un paciente normal. Si yo le doy dexametasona, le doy cortisol y el cortisol del paciente sigue elevado, es porque no está respondiendo, no hay una supresión, ¿sí? ¿Y quiénes no suprimen? Bueno, ninguno de estos síndromes. Ya vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico diferencial. Pero yo le estoy dando corticoide al paciente. Entonces, el cortisol del paciente endógeno debería estar bajo, porque esta dexametasona tendría que hacer retroalimentación negativa sobre la ACTH y estaría baja la ACTH y bajo el cortisol en situaciones normales. También puedo medir el cortisol en el plasma o la saliva a la medianoche. Acuérdense que tiene que ser un horario porque tenía una secreción circadiano, un ciclo circadiano esta secreción. Bueno, en el caso de que la supresión me dé negativa, es decir, yo le doy dexametasona y el otro día el cortisol del paciente sigue elevado, la ACTH sigue elevada, no está suprimiendo,
puedo hacer un test del Lidl en donde le voy a dar mayor cantidad de dexametasona. O sea, en el test de Nugent está baja la dexametasona, en el test del Lidl ya es alta la dexametasona. Esta dexametasona es tan alta que va a tener tanto corticoide de afuera el paciente que si la enfermedad de la hipófisis, realmente gran cantidad de dexametasona sí va a disminuir y la va a inhibir al tumor hipofisario. Entonces baja la ACTH y baja el cortisol. En cambio, si el tumor es ectópico, por ejemplo, un tumor de células pequeñas del pulmón, no baja con nada. Ni con el test de Nugent baja el cortisol ni la ACTH, ni tampoco con el test del Lidl. Hay otros test, pero este es el que más se utiliza, ¿sí? En el caso de que el test del Lidl entonces suprima, el tumor es hipofisario. Si no suprime y sigue alto el cortisol, el tumor es de células ectópicas, ¿sí? Entonces, en el test de Nugent le damos un poquitito de dexametasona, es como la pesquisa. Le doy dexametasona, no baja el cortisol del paciente como tendría que bajar, entonces yo digo, tiene síndrome de Cushing. Y luego le hago el test del Lidl fuerte con mayor cantidad de dexametasona. Si suprime, era hipofisario. Y si no suprime ya con nada, ni con el Nugent ni con el fuerte, es porque era un tumor ectópico. Ahí hay mucha cantidad de ACTH. Entonces en el tumor ectópico hay un montón de ACTH, no suprime con nada. En cambio, en el tumor hipofisario hay mucha ACTH, pero no tanto como en el tumor ectópico, ¿sí? Es decir, sospecho el síndrome de Cushing porque tengo las estrías rojo-violáceas y el resto de la clínica. Mido la ACTH. Si la ACTH está baja, es que hay mucho cortisol desde la corteza suprarrenal, entonces está inhibiéndola, está haciendo retroalimentación negativa sobre la ACTH porque la hipófisis está de 10. Entonces tendré que pedirle un TAC de abdomen, ¿sí? Y estos, o sea, el tumor en la glándula suprarrenal no suprimen con el test de Nugent ni tampoco con el test del Lidl fuerte, ¿sí? Porque el cortisol se sigue liberando de manera autónoma. Si la ACTH está elevada o normal, puede ser que el problema esté en la hipófisis o en el tumor ectópico. Ahí está muy elevada la ACTH, ¿sí? Y si suprime con lo que sería el test de, por ejemplo, veamos el otro caso. Si no suprime con nada, es un tumor ectópico. No suprime ni con el Nugent, ni tampoco va a suprimir con el test del Lidl fuerte. Mientras que si es un macroadenoma de la hipófisis, se comporta igual que un ectópico, es decir, no suprime con el Nugent, no suprime con el Lidl fuerte. Mientras que si es un microadenoma, no es tanta la cantidad de CTH, entonces sí suprime con el test de dexametasona fuerte, es decir, con el Lidl fuerte, ¿sí? Entonces sospecho del Cushing, para eso puedo pedirle el cortisol urinario. Está alto el cortisol, bueno, ¿por qué? Veremos, le puedo hacer la determinación de ACTH. Si está baja, pediré un TAC abdominal para ver si el problema está en la corteza suprarrenal. Y en el caso de que la ACTH esté normal o elevada, yo no sé si es hipofisaria o es ectópico. Si no suprime con nada, es ectópico, y se suprime con el Lidl fuerte, es un microadenoma de hipófisis, ¿sí? Para hacer el diagnóstico de localización, si sospecho de una enfermedad de Cushing, es decir, elevada la CTH por parte de la hipófisis, pediré una resonancia magnética de la región celar, de la silla turca. Si sospecho algo en la glándula suprarrenal, tendré que pedir un TAC de abdomen. Y si sospecho de un tumor ectópico, ¿por qué? Porque la ACTH está muy elevada, ¿sí? Porque el paciente está muy flaco en el tumor ectópico, porque tiene cáncer, entonces baja mucho de peso en el timoma, en el cáncer de células pequeñas. Sospecho de un ectópico y tendré que pedir un TAC de tórax para ver el timoma o para ver los pulmones, ¿sí? Entonces miren el tumor ectópico, la diferencia: baja de peso, más frecuente en varones; síndrome de Cushing, por enfermedad de Cushing, más frecuente en mujeres; obesidad. ¿Estamos? Ahora, en el caso de que haya un problema en la glándula suprarrenal, puede haber un carcinoma o un adenoma. Si es un carcinoma en la glándula suprarrenal, se elevan tanto los andrógenos como el cortisol. Entonces va a estar elevado tanto el cortisol como los andrógenos. ¿Estamos? Y va a haber un crecimiento muy rápido. El paciente va a bajar de peso luego, va a tener mal estado general. Y si es un adenoma, solamente se eleva el cortisol y suele ser más pequeño.
Bueno, en eso nos basaríamos para realizar un algoritmo diagnóstico del síndrome de Cushing. Enfermedad de Cushing, la ACTH elevada por la hipófisis, suprime con el Lidl fuerte. Tumor ectópico, mucha ACTH no suprime con nada. Igual que el problema en la glándula suprarrenal, no suprime con nada. Entonces, ¿cómo diferenciamos un ectópico de una glándula suprarrenal que está mal? Bueno, porque la ACTH está baja en los problemas suprarrenales y la ACTH está muy elevada en el tumor ectópico.